Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda su amiga Marta Valera en una edición más en Locutores, el poder de la voz. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Y miren, nuestra edición más actual ya la tenemos por ahí. Mi queridísimo Toño Esquinca también está por ahí. Y hoy tenemos un invitado de verdad que no se lo pueden perder. Les voy a dar la presentación y quiero agradecer primero que nada a Carlos Báez, el Caimán, que siempre está muy atento, apoyándonos por la parte técnica ahí en la Asociación Nacional de Locutores de México, pero sobre todo a nuestra presidenta, Rosalía Buaún Sánchez, por la facilidad de todo lo que sea posible para la realización de este gran proyecto. Así es que vámonos con nuestro invitado de lujo, que de verdad ustedes lo van a ver, no me cansaré de decirlo. Y bueno, pues él es Manuel Durán Reyes, reportero del noticiero 24 horas. Y le damos una gran bienvenida al maestro Manuel Durán. ¿Cómo está, maestro? Cuéntenos un poco de su carrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Y antes que nada agradezco este honor, este privilegio que me permitan estar dentro de nuestra querida asociación. Y pues bien, ¿qué te comento? Esto empezó ya hace muchos años. Yo diría que muchos que inicié en esto de la televisión. Te comento rápidamente cómo fue que entré a los medios. Yo me recuerdo muy bien que siempre veía el noticiero de Jacobo Zabludowski, el licenciado Zabludowski, que en paz descanse, y alguna vez quise incorporarme al equipo de reporteros de 24 horas. Mi conocimiento sobre el periodismo era muy poco y menos sobre los medios, pero me gustaba mucho lo que él hacía y yo quería pertenecer a ese equipo. Y me recuerdo muy bien que un día a las 5 de la mañana lo esperé en Héroes 27, que era la entrada de noticieros de Televisa. Y llegó el licenciado Saludowski, como todos los jóvenes, yo tendría entonces tal vez unos 19, 20. Le manifesté al licenciado Saludowski mi intención de incorporarme al equipo de reporteros. Y me vio con esa risa tan afable, tan cordial que tenía el licenciado Saludowski, y me vio, me escuchó y me dijo, está bien, pero ven dentro de un año. Eso para mí, ven dentro de un año, era como, pues no. Y entró. Y en eso entró el licenciado Juan Ruiz Gili, que era el segundo de noticieros, por decirlo de alguna manera, era como casi el suplente del licenciado Jacobo Zabludowski en el noticiero. Entonces, el mismo rollo con el licenciado Juan Ruiz Gili. Y le dije, oiga, yo quiero entrar, estoy chavo, quiero aprender y bla, bla. Y a diferencia del licenciado Zabludowski, su actitud fue un tanto rechazante, pero me vio y definitivamente tipo Chavo Ibero, pero auténtico. Me dijo, pase, y pasé con él. Cuando pasé la puerta dije, ya entro, ya no salgo. Me pasó a su oficina, me siguió preguntando dos o tres cosas. Juan Luis Gili tenía unos 10, 15 minutos de conocerme, y a los tantos minutos me dijo, ok, está muy bien, va a ser mi asistente. Wow. A los 15 minutos de conocerlo, fue por eso creo la fortuna, porque como bien decía el licenciado Sabludes, que sí existe la suerte, pero a las 5 de la mañana y en la calle. Entonces fue que durante un año estuve trabajando como asistente de Juan Ruiz Gili, nos fue muy bien, aprendí mucho. Me advirtió varias cosas, me dijo, es muy probable que al final de este aprendizaje de un año, en donde no le voy a dar un centavo, en donde probablemente me odie, en donde probablemente se gane una úlcera gástrica, y todo fue cumplido además, pero cómo le aprendí, fue un gran maestro. Para entonces llegaba Canal 8 a la televisión mexicana, que de alguna manera era competencia de Televisa, y al licenciado Ruiz Gili se lo llevaron y me dijo, Durán, nos vamos, Canal 8, con un sueldo que para entonces, para mi edad y para lo que se ganaba entonces era un dineral, eran como 10, 15 mil pesos mensuales. Estoy hablando del 74, 75 por ahí. Y le dije, pues ya le agarré cariño a Televisa y me quedo. Sin sueldo, sin nada. Y me quedé en Televisa y de ahí se vinieron, durante muchos años fui asistente de Jaime Almeida,
También de alguna manera colaboré con Félix Sordo, colaboré con Joaquín López Dóriga, con El Gordo Alcalá, etcétera. Era así como, oye, llévale el caso a mi mamá, así, cosas, un tanto cuanto domésticas. Bueno, me empezaron a soltar una notita y otra notita. Jaime Almeida me apadrinó, digamos, o fui su asistente muchos años, y cuando llega Jaime Almeida a Televisa Radio como director, después de haber sido el director de comunicación social de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, a Jaime Almeida se lo llevan a Televisa nuevamente y yo con él. A Jaime lo nombran director del sistema Radiopolis, Televisa Radio, 6 emisoras, 3 AM y 3 FM, y me sigo con él hasta que Jaime me dice, oye, hay que crear una dirección de desarrollo humorístico, ármala, la armaba. Luego me decía hay que crear una oficina de prensa, ármala, la armaba con personal y responsables. Y me regresaba a la dirección general de su asistente. Hasta que una vez le dije a Jaime, oye Jaime, pues es que yo armo direcciones, directores, gerentes, gerencias, pues ya dame algo a mí. Entonces me dijo, Jaime, te tengo tan cerca, Manuel, que no lo había pensado. Entonces me dice, ¿qué te parece la Tropicú? Te doy la Tropicú. Déjame decirte algo, yo no era gustante de la música tropical. Venía ¿A de otra poco? formación musical, del jazz, del rock, Exacto, el del rock, ¿no? ópera ¿Sí te y gustaba todo, el rock? sobre todo. Pero dije, le vamos a entrar a la música tropical, entonces aprendí que lo que es hablar cuando se ignora de algo tan importante como es un movimiento musical, como es la música tropical. Descubrí grandes valores cuando saqué entonces todavía un LP de Rubén Blades, Willy Colón, Sonora Ponceña, dije, esto es una maravilla. Y entonces de ahí en adelante se vinieron sucediendo una serie pues yo diría que de evolución. Empecé allí en Televisa Radio y a la fecha sigo en radio. Sí, maestro, porque de verdad empezar de reportero, coproductor, programador, director artístico, igual XQ, la XCWAM, director artístico que estuvo a la par de Radio 1000, a la par de La Sabrosita, creo, ¿verdad? Sí, fui director de la Tropicú. Cuando la Tropicú sale del aire para darle su lugar a la Qué Buena, se debió una razón. La Tropicú tenía entonces el primer lugar general, AM/FM, pero en la compañía donde estaba la Tropicú, que era Televisa Radio o Sistema Radiopolis, también tenía dos compañías enteras, Fonovisa y Musivisa, y Fonovisa y Musivisa tenían todo el mercado de la música grupera y regional, no tenían tropical. Entonces me dijeron, Manolo, vamos a cambiar la Tropicú por la Qué Buena porque necesitamos una estación para vender discos, para promover la música regional. ¿Y cómo no iba a ser? Yo creo que fue una medida afortunada, con todo y que cedí la estación a Martín Fabian. Hoy por hoy le reconozco como el personaje más importante en la introducción de la música grupera y regional a México, Martín Fabian. Yo me sentí muy bien cuando mi puesto se le dejaba a alguien de la dimensión de Martín, que a la fecha sigue Claro. siendo un personajazo. Se quedó él con la responsabilidad de la QFM y así fue como hasta ahí llegó la Tropicú y empezó la Qué Buena. Estoy hablando del 93. Del 93 al 95 me nombran director de XCQAM y XCWAM también. En ese momento, pues la catedral de la radio, la XCWAM era, digamos, como la mamá de los pollitos, ¿no? Siendo AM y cubría también el FM. Y durante 2 años fui director de XCQ y XCWAM. Llega aquella parte en donde la economía de nuestro país fallaba en el 94-95, la crisis del 94-95. Entonces, nos liquidan, en Televisa se manejan los gafetes de colores, es rojo, azul, amarillo y blanco. Yo tenía el gafete blanco, que era de director, y más para arriba no había. Entonces, Charo Fernández, etcétera, etcétera, esta Virginia Lemaitre y otros gafetes blancos, ya no se trataba de quién era bueno y quién era malo, sino de quiénes ganaban mejor. Nos tocó recorte a las personas que te mencionaba y a tu servidor, y entonces estuve en stand-by como un mes y medio,
porque nos liquidaron. Debo de reconocer que nos liquidaron de una manera excelente, como para no preocuparnos un rato por la parte económica. Y después ocurre que como al mes y medio estaba en mi casa, que también es tu casa. Muchas gracias, maestro. Como a las 7 de la noche llaman a la casa en viernes. Y me dice mi esposa, que en paz descanse desafortunadamente, me dice mi esposo, oye, te llama el señor Gustavo Albite. Cuando me dice Gustavo Albite, dije, ya la hice. Yo sabía quién es Gustavo Albite. Entonces tomo la llamada y me dice, señor Durán, usted no me conoce. Le digo, pero ¿cómo no lo voy a conocer? Personaje reconocido en la radio. Claro. Entonces me dice, queremos platicar con usted para ver si le interesa incorporarse al núcleo Radio 1000. Le dije, por supuesto. Entonces, le digo, ¿le parece a usted que nos veamos el próximo lunes? Estoy hablando de viernes, 7 de la noche. Dice, ¿por qué no de una vez? Yo lo espero en un restaurante en Insurgentes al lado del núcleo Radio 1000 entonces. Y ya me puse mi mejor, puse mi camisa blanca, mi corbata la más lucidora, una que me habían regalado por mi portada, que se va a notar que sí tengo. Pero era regalada la corbata. Y me puse mi corbata lucidora y mi camisa recién sacada de la tintorería, el traje, ya llegué y efectivamente me recuerdo muy bien que fuimos a un lugar que se llamaba La Cacerola, pegado a Radio 1000, al núcleo Radio 1000 en Insurgentes. Ya platicamos de algún... Sur 1870, ¿sí o no? Correcto, correcto. No, totalmente. Insurgentes en 1870 y pegadito a La Cacerola, 1872. Después de romper el hielo con un par o tal vez 3 tequilas, acordamos que me incorporaba. Le dije, bueno, ya, pues ya estamos adentro, nos vemos el lunes. Y dice, no, permítame, le hablaré al señor Huesca, el señor Edilberto Huesca, un caballero de la radio, un luchador de la radio como solo aquí en Radiorama he conocido y en otras partes. Me hubiera encantado conocerlo, maestro, la verdad. Te hubiera fascinado. Y entonces me recibe el señor Huesca en ese momento, dice, Manuel, pues ya platicó con usted, Gustavo, las condiciones, te estoy hablando de viernes 9:10 de la noche. Dice, nos vemos el lunes para firmar lo que el contrato y todo esto, ¿no? Y me dice el señor Huesca, ¿y cuándo podemos entrar al aire? Esto el lunes, le digo, pues yo creo que puedo entrar el miércoles. Me dice, ¿pasado mañana? Así como va sin promoción y sin más nada. Pues no, señor. Me acuerdo que en el 590 estaba el Radio Express, una estación con música en inglés y información en inglés. Entonces, yo me acuerdo que en esa misma empresa, en el núcleo Radio 1000, había una estación que se llamaba Radio Onda. Yo presuponía que al llegar habría todos los discos. Cuando llegué no había ni un solo disco de música tropical. Entonces lo que hice es llevarme de mi casa, me acuerdo muy bien del número, me llevé 287 CDs de música tropical. Y con eso entramos el miércoles a las 6 de la mañana, y cerraba a las 12 de la noche, todavía no se llamaba Sabrosita, una estación de música tropical. No avisamos ni que salía una ni que entraba la otra. A las 6 de la mañana le decía al operador, ponte la 3 de ponte la 6 de ponte la 8, sin más locutor y sin más nada. Pura música continua. Al final del día, a las 12, le pregunto al operador, ¿cómo nos fue? Con todo respeto, lo voy a decir, cuántos recordatorios de nuestra mamá y cuántas felicitaciones o aceptaciones. Me dijeron, nadie nos preguntó por la otra y tuvimos 10 reconocimientos. Dije, pues ya la hicimos, ya después vino el nombre de la Sabrosita. Gustavo Albite me prestó amablemente 3 de sus locutores de Radio Sinfonola. Con eso la fuimos armando y bueno, estoy hablando de 1975. Dirigí la estación hasta el 2022, porque llegó un momento en que te voy a contar a ti, esta es una profesión te absorbe totalmente, no hay horarios, ni de entrada ni de salida, ni de días faltantes, todo eso, y ya dije, estoy haciendo radios desde el 80, y es el 2022, creo que debo dedicarme a mi familia. Renuncié a la empresa
Estuve 28 años en La Sabrosita, me la dieron en el último lugar y la dejé en el primer lugar de AM, donde sigue. Sí, porque se pasó de FM, se pasó a AM y luego ya fue código 100.9 y así fue más o menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que entramos en el 590 Ajá, sí, se empezaron AM, a pero donde iba era la tanto, pantera. que fue una gran responsabilidad y un trabajo tremendo, no para, la Pantera nunca se va a olvidar, la Pantera Nunca. 590. Entonces imagínate, ocupar ese lugar con una fórmula nueva, y lo voy a tener que decir, superamos en rating, en ventas, en toda la Pantera, lo Wow. tengo que decir. Y Claro, por supuesto. ocurre que en el 80 me retiro, perdón, haciendo 80, son 20 años, 40 y tantos años siendo radio, ya se merecía mi esposo y mi familia más atención. Por Entonces supuesto. renuncio, me pensiono, mi esposa, que sigue siendo mi novia, mi esposa con Claro. la que duré 45 años casado y 6 de novios, 51 años de convivir, desafortunadamente el COVID se la llevó en el diciembre del 2021. Entonces, pues de pronto dices, sin tu pareja de 50 y tantos años y sin estación, dije, pues llega así como un conflicto de personalidad, Claro. y de pronto me dicen aquí en Radiorama, me dicen, oye, pues ahorita si no estás haciendo nada, vente a hacerlo acá. Y me invitaron a hacerme director artístico de 1530 y 1590 aquí en Radiorama, Audiorama, y es donde ahora me encuentro. Qué bonita historia de verdad, maestro, porque es una gran trayectoria. Así como fue su matrimonio, su otro matrimonio fue la radio, o sea, sus dos Totalmente. matrimonios, definitivamente, y sobre todo, ¿sabe qué? Yo creo que la continuidad, ¿no? La paciencia, la dedicación, la entrega, la pasión, el amor, creo que en ambos se ve reflejado la mano de Manuel Durán. Pero estoy de acuerdo contigo, pero también tendría mucho que ver la permanente actualización, porque sería falsa modestia si yo te dijera que mi trabajo no ha sido reconocido. Sí, de hecho hace como un mes me hicieron el honor de, o más bien el Exacto. privilegio de tenerme dentro de la lista de las 100 personas más destacadas en México. Sí. Probablemente eso te llena de satisfacción, pones el diploma en la mejor pared de tu casa, entre otros, pero creo que por ahí no va la vida. Yo creo que para sentarte a ver tus reconocimientos es cuando ya te has retirado definitivamente. Hay muchas cosas que hacer, y te digo, para permanecer en este medio no tendría que ver ni la edad, o seas joven, medianamente joven, es la actualización. Te voy a decir por qué, porque los jóvenes son unos devoradores de información. La gente adulta es como más paciente y entiende más tu trabajo, pero los jóvenes son unos devoradores de información. Entonces tienes que estar un paso adelante de ellos sin importarle la edad para que te puedan seguir. No puedes ir un paso atrás de ellos porque te rebasan, ni tampoco puedes ir dos pasos adelante de ellos porque no te alcanzan. Entonces aquí nada más un pasito de adelante de ellos, pero si ellos saben mucho, tienes que saber tanto como ellos para permanecer actual y que lo que haces les guste. Yo creo que tiene que ver eso, yo creo que la fama y el reconocimiento es básico y importante, pero creo que es más importante el estar vigente y estar chambeando. Totalmente de acuerdo, maestro. ¿Y cuál Totalmente considera de que fue acuerdo, maestro. su mayor ¿Y logro cuál en cada considera una de que estas fue etapas su mayor logro profesionales? en cada una de estas etapas profesionales? Yo creo que en cada época tuvimos reconocimientos. Por ejemplo, la Tropicú fue tema de tres tesis universitarias. También Wow. fue inspiración para una película con Maribel Guardia que se llama Salsa. Fue basada en la experiencia de la Tropicú y
De hecho, hasta hay un personaje que se llama Don Manuelito. Y es una historia de una secretaria que llega a México, se hace famosa y luego es una famosa salsera, pero todo tiene que ver con una historia real que se dio en Tropicú. En la XCQAM, que era la Q Romántica, fue la primera estación que logró tener un segundo lugar general, nada más abajo de Monitor, aquel noticiero tan famoso de hace unas décadas. Estaba Monitor en primer lugar general y abajito estaba la QAM, la Q Romántica, la cual dirigía yo. Ese fue un gran premio. También en el XCW tuvimos pues muchos reconocimientos. Era la catedral de la radio y de la cual era responsable como directora la señora Virginia Lemaitre. Yo era el director artístico. También me tocó colaborar con Alejandro González Iñárritu, el destacado cineasta, y trabajamos juntos en WPM cuando él hacía radio. Entonces, al tiempo fue creciendo en negro y ahora es uno de los más importantes cineastas del mundo. Entonces, trabajar codo a codo con él también se aprende. Y en todas las etapas de la radio he tenido algunos reconocimientos. Por ejemplo, en La Sabrosita, un gran reconocimiento fue el que fue la primera estación de amplitud modulada que llenó el Palacio de los Deportes en un programa de música tropical. Fue la estación, históricamente hablando, la primera que llenó Palacio de los Deportes. Y así, en cada época, en cada etapa de esta vida profesional, sí hubo algunos reconocimientos. ¿Cuál ha sido el mejor? Yo no te lo podría decir ahora mismo, porque yo creo el mejor lo podremos saber hasta cuando yo ya no esté chambeando, yo ya no esté en este mundo, porque puede que haya mejores que los que han pasado. Solo hay que talacharle, chambearle, y los reconocimientos pues irán llegando. Probablemente no llegue uno mejor que los que hemos tenido o que he tenido, pero puede que sí, puede que, pues el futuro es tan amplio como puedas encontrar el lugar donde te dejen hacer lo que has aprendido a hacer. Yo creo que lo mejor no ha pasado. Está por venir siempre, Está ¿no, por maestro? venir siempre, ¿no, maestro? Seguro. Pero te digo, hay que estar actualizado, proponiendo, estar en la dinámica, y ni modo, síguete parando a las 5 de la mañana y a qué hora te vas a acostar no sabes, pero hay que talacharle, ¿no? Por eso al principio de esta charla te decía que no es cosa de edad, es cosa de empuje, de ganas, de actualización, de propuesta. Si no tienes propuesta, no tienes muchas armas con que luchar. Maestro, Maestro, dice usted que la música que le gustaba es el rock. ¿Cómo empalmó el rock con la música tropical, con la salsa, por ejemplo? ¿Cómo decirte? A mí me encanta escuchar a Sarah Brightman, que es una cantante de ópera, a Charlotte Church, que es cantante de ópera, a muchos intérpretes de música clásica, de rock también. Yo crecí con Rolling Stones, Beatles, Doors, todo esto. Pero en la radio puedes experimentar lo que sea, pero con un sentido común y con una finalidad. Porque imagínate que entro con música tropical y vas muy bien y de pronto metes a los Doors, a Rolling Stone, rompes con todo. Entonces, nunca combiné el rock con la música tropical. Mi pretensión era tener una estación puramente o químicamente pura de música tropical. Las fusiones ya llegan de fuera, no las haces tú. Hablando un poco de esto ahora mismo, de pronto tuve el privilegio de conocer a Héctor Lavoe, a Celia Cruz, Oscar de León, Sonora Ponceña, La Dinamita, La Matancera, todos. Mira, estoy desde el 86 aquí promoviendo música tropical, pero a lo que voy ahora, yo creo que los que exquisitos de la música salsa probablemente no les gustará lo que ahora voy a mencionar. Hoy estrené a Bad Bunny cantando salsa. También estrené esta fusión de J Balvin con Gilberto Santa Rosa, cantando una especie de salsa urbana. Hoy también estrené a Karol G cantando un vallenato. Karol G la reconocemos muy bien como una excelente cantante de música urbana, un poco de reggaetón y pop. A Casu cantando temas de Alejandro Sanz, pero en bachata. Independientemente de todo lo que tengo que programar, Oscar de León, Celia Cruz, La Ponce, etcétera, etcétera. Te digo, los movimientos no los creo yo, los crea la gente, los artistas. Uno lo que tiene que hacer es
promoverlos. Y la verdad que la respuesta para la gente joven de pronto decir, es que la música tropical es para viejitos, no, no es para viejitos, la música tropical como otros géneros es intemporal, pero si lo refuerzas con intérpretes como los que te acabo de dar, pues es ir adelante. Entonces yo creo que esto le gusta a los jóvenes y a los grandes también les va a gustar. Cuando vean que los grandes temas los canta Bad Bunny. Yo creo que hay que ser atrevidos, o sea, hay que pisar fuerte, ser muy atrevidos, pero pisar fuerte. Entonces, en una estación en donde oyes a Oscar de León y a Rubén Blades, de pronto oyes a Bad Bunny, te arriesgas, pero vale la pena, igual y no pasa nada, o igual y pasa malo, pero igual y pasa bueno. Pero no compromete la programación en general. Poco a poco vas evolucionando el gusto de la gente. Bueno, esa es la pretensión. Maestro, ¿y cuál ha sido la entrevista más memorable? Maestro, ¿cuál ha sido la entrevista más memorable que recuerde? Mira, cuando empiezas con esto de las entrevistas, eres como un tanto cuanto acartonado. Ya haces las preguntas de cajón. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Quiénes son los músicos? ¿Qué? Pero a través del tiempo te va dando una sensibilidad muy padre. Me acuerdo muy bien de 3 o 4 recientes. Una que la hice con Armando Davalillo, ex cantante de la Adolescents Orquesta. Yo cuando entrevisto no pretendo entrevistarlos, más bien platico, como si estuviéramos en la sala de su casa o en la mía, o en un café o en la cantina. Exacto. Entonces viene desarrollando con Armando Davalillo, intérprete de Virgen de Adolescents Orquesta, y le pregunto, oye, ¿alguna vez arriba del escenario te han dado ganas de bajarte, tomar un avión, irte a tu casa a ver a tu familia? Que se suelta llorando Armando Davalillo, me dice, Manuel, todas las veces que me subo al escenario me quiero bajar, tomar un avión e irme a mi casa. Empezó a llorar y de pronto te contagia un poco y la gente llama y etcétera, pero no es esa pregunta morbosa, es la pregunta humana. Entonces sí me dice Armando Davalillo, ¿sabes qué? Yo siempre que subo al escenario quiero bajarme y tomar el primer avión. ¿Cómo lo remedió? Pues incorporó a su hija de coro con la orquesta, a su esposa, es su manager y ahora la familia se maneja sola. Tito Nieves tiene una canción que se llama, ahorita me acuerdo cómo se llama, pero habla de una persona que ya no está con él, fabricando fantasías. Se llama, yo sé la historia de Fabricando Fantasías, habla de su hijo que murió a los 28 años de cáncer. Pero a través de una canción no puedo decir, y ahora le canto a mi hijo que se murió de cáncer. Habla con metáforas, con poesía, con romanticismo. Entonces le digo a Tito Nieves, Tito, te voy a hacer una pregunta que ya te la han hecho antes y te la van a hacer después y yo te la voy a hacer ahora. Es tu potestad contestármela. Si no me la quieres contestar, no tengo problema. Yo le pregunto, platícame de Fabricando Fantasías. Me dice, Manuel, no me preguntes eso, pero te lo voy a decir. Y empieza a llorar Tito Nieves, es que mi hijo falleció de cáncer y sufro mucho y bla, bla. Este tipo de, ¿cómo decirte? No hay la mejor entrevista. Todas son la mejor. Claro. Porque yo no pienso que le puedes dar más importancia a un artista que empieza a un consagrado. Tienen exactamente el mismo peso dentro de tu trabajo. Me recuerdo muy bien que a uno de mis locutores, Paco Suárez, entrañable Paquito Suárez, que ya no está con nosotros, va a un grupo X. Paco cayó en lo de siempre. ¿Cómo se llama el grupo? ¿De dónde son? ¿Cuántos son? ¿Cuál es su género? Yo le marco, Paco, esa no es una entrevista, lo estás interrogando. Dices que no dan para más, jefe. Le digo, el que no da para más eres tú. Un buen entrevistador le saca entrevista a la piedra. Así es de que te pones pilas. Se pone pilas y le empezó a preguntar cosas tan bonitas que a mí me dejó asombrado. El grupo se fue feliz. A Paco hasta le mandaron, creo que un puerquito, una gallina después, algo así, de regalo, creo que no, si me recuerdo, le mandaron una canasta con pan del pueblo, porque eran de un pueblo, le mandaron regalitos artesanales. A lo que voy es que lo que yo te comentaba, no hay entrevistados
chicos y entrevistados grandes, ni la mejor entrevista ni la peor entrevista. Es muy difícil evaluarlo. Creo que la mejor entrevista está en los entrevistados, no en uno. No sé si me explico. Uno pregunta, Sí, claro. y el entrevistado te dará pie para hacerla una de tus mejores entrevistas, para que tenga colmillo también. Mira, más que colmillo y conocimiento, el oficio te da las armas. Tantos años que ya sabes qué va a pasar con un entrevistado, o más o menos. Lo mismo pasa con la música. Cuando seleccionas un tema, lo voy a decir y que no suene como fato. Por mi escritorio han pasado cientos de temas que ahora son famosos. Pero no es que yo sea el rey Midas, lo que pasa es que yo he tenido la fortuna de tener un medio que me permite promover canciones que a mi juicio, o más bien a mi oficio, pienso que van a funcionar. Yo creo que de 20 funcionan 10 o 15. Pero no es que uno sea el rey Midas, es que es un oficio que dices, va al aire, va al aire. Quien hace los éxitos de la gente, uno nada más los propone. Y eso pasa un poco con las entrevistas. Tú entrevistas y el entrevistado te va a dar el material para ver hasta dónde llegas. Totalmente de acuerdo, maestro, definitivamente. Totalmente de acuerdo, maestro, definitivamente. Yo quisiera saber qué opina sobre el Yo futuro quisiera de la saber radio. qué opina sobre el futuro de la radio. Yo creo que la radio, se ha cuestionado tanto esto de la radio por antena y lo que yo le llamaría la radio digital. Pues yo creo que no hay ningún problema. La radio, mira, yo me acuerdo que la primera vez que escuché del internet, hablar del internet, fue como en el 79, 80, casi por primera vez, estoy hablando de hace 25 años, que escuché por primera vez lo que era el internet, porque había un chavo, que no sé dónde ya esté ahora, pero debe estar en un lugar muy importante, porque nos hablaba de internet y todo. Ay, ¿qué es eso? Y no pelamos. Y de pronto el internet se volvió la magia de los comunicadores, incluyéndome a mí, incluyendo a todos. Pero la radio, hasta donde yo esté en este momento, todas las emisoras siguen transmitiendo. Y te platico que hace 25 años que se habla de ello. Las emisoras siguen trabajando. Es que son caminos paralelos y se encuentran y tienen que trabajar juntos. La mayoría de las emisoras tienen el streaming. El podcast no es más que una producción radiofónica digital. Locutor, contenido, producción. Yo en ese sentido te podría decir que no soy un old fashion, que estoy casado con la radio. Pero por supuesto no estoy casado, estoy casadísimo con la radio. Pero eso no me hace pensar que yo me tengo que dedicar nada más a la radio. Para mí ya es tan importante el streaming como la radio de antena, porque las dos se usan. Y va a llegar un momento en que la radio por antena va a desaparecer. En lo técnico es muy probable, pero el fundamento, el contenido, la mecánica, la producción, la música, va a seguir siendo radio con otra herramienta. En ese mismo sentido te digo que la radio tiene un futuro impresionante. Yo diría que no tiene futuro, porque cuando hablo uno de futuro es de ojalá que llegue, no. La radio tiene más que futuro una vigencia absoluta. De lo que estaría muy claro es que en algún momento la herramienta se cambia, pero va a seguir siendo radio, por supuesto. Y yo creo que sigue más Y yo viva creo que sigue nunca, más igual viva que que la nunca, salsa, igual ¿no? que la salsa, ¿no? Totalmente. Qué bueno que pones el ejemplo de la salsa. Se ha incorporado Bad Bunny, Karol G, Cazzu, Cristian Odal, Camilo, el Grupo Frontera, un montón de nuevos cantantes se han incorporado a la salsa y le dieron otro sentido. De hecho, hasta Natanael, el del corrido tumbado, ya está cantando Tropical. El Peso Pluma está cantando Tropical, tengo el Grupo Frontera. Y no son confusiones, son netamente tropicales. Va a pasar lo mismo con la radio, va a haber una fusión de fórmulas y nos va a ir súper bien a todos, a lo digital y a la radio por antena nos va a ir muy bien, nos está yendo muy bien, porque finalmente la radio tiene la magia que poco a poco ya lo está haciendo lo digital, pero todavía no. La radio tiene la magia de la compañía,
de quien se comunica contigo, del que sí te toma el teléfono, en lo digital es difícil. En la radio tú puedes hablar con la señora de los jugos, con la señora de las tortillas, con el licenciado, con el médico, con el operador del micro, puedes hablar con un funcionario público, con un diputado, un senador, un cirujano. La radio es universal. Esa es la ventaja que en este momento tiene la radio. Pero aparte, ¿sabes qué? Se preocupa por ti. En la radio, si hay alguien que te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame cómo está tu esposo. ¿Llevaste a los niños a la escuela? ¿Qué va a hacer de comer hoy? Ay, invítame a tu casa. Esa es la magia de la radio. ¿Sabes qué? Ya no tanto, pero la magia de la radio era crear personajes, crear escenarios, crear personalidades. De pronto la radio era así como, de hecho, andar en la mente, y me imagino al locutor, Paquito Suárez, a quien conociste. Chaparrito, encantador, lo amaban las señoras, pero cuando no lo conocían se lo imaginaban de un 80, ojo azul, tipo 35, 40, era el deseo de todas las señoras, así como lo Chayanne, guardando las comparaciones. Paco era encantador. Encantador, esa es la magia de la radio, que aún permanece. Y mira, te das cuenta cuando sales a la calle, sales a regalar cosas, hacer promoción, colas y colas y colas. Acaba de la estación donde yo estaba, la Sabrosita 590, hacer un festival de radio, no de internet, en donde fueron casi 20,000 personas. Tiene un gran arrastre que no se va a perder. Porque finalmente creo que los jóvenes y los no tan jóvenes nos vamos a tener que adaptar a lo nuevo. ¿Cuál es otra magia de la radio? Haz de cuenta que Spotify, Deezer, etcétera, etcétera, tú puedes armar tu programación porque ponen a tu disposición tal vez 1,000,000 de temas y dices el que yo quiera lo tengo y lo solicitas y lo tienes. Platicando con la gente que se acerca a Deezer, Spotify, le digo, ¿cuántas canciones son las que oyes? O sea, como 15. ¿Sí me explico? Regresas a lo mismo. Tienes a disposición tantas canciones, pero no hay ni quien te la anuncie, ni quien reciba tu llamado, ni quien mande un recado a tu novia. Vamos, lo humano es lo que mantiene la radio. Yo pienso en este momento que la parte humana es lo que mantiene la radio. Claro que tiene que ver el concepto radiofónico conocido por antena, donde concurre todo, hasta los comerciales. Porque si no sabes de las ofertas de Aurrerá, no sabes en Walmart cuánto cuesta el sofá cama, no sabes que hay una promoción de compra uno y llévate dos. Don Julio Regalado, ¿quién lo hizo? La radio. El martes de Tianguis o miércoles de Tianguis, ¿quién lo hizo? La radio. Eso todavía no llega, está llegando al digital. Que un día va a ser tal cual como la radio, pero por lo pronto no. Le auguro larga y casi eterna vida a la radio, adaptándose a la situación y a la época, por supuesto. ¿Y cómo influyó? ¿Y cómo influyó en su carrera la radio, en la vida personal y la familiar? y la familiar? Pues mira, en lo profesional influyó, yo creo que en un 120% en cuanto a la musicalidad, en tu propio desarrollo, primero como te platicaba yo oye, vele echar gasolina al carro, llévale el gasto a mi mamá, hasta llegar a ser uno de los 5 programadores más importantes del país, junto con un señor que lo admiro profundamente y lo considero mi maestro, Adolfo Fernández Cepeda. Era mi ídolo, siempre fui fan de él. Y de pronto, imagínate cómo el tiempo está pegándole duro, picando piedra, te consideran junto con un grupo de otros programadores como los mejores del país. ¿Cómo no va a influir en mi vida? ¿Cómo no va a influir en mi familia? Que de pronto la abandones un poco, porque también te debo de confesar algo. Hay un momento en que sí te pega el ego, ¿eh? De pronto te sientes que estás a un escalón de estar juntito a Dios. Aguas, porque a todos nos ha pasado, agua. Sí llegó un momento en que pues uno procura tener la personalidad y agradecer a la gente que apoyó, pero de pronto dices, soy el más chido. En música tropical no hay quien me pegue, pero por supuesto que hay quien te pegue. Y hay quien te puede pegar también.
Entonces sí, tomé las cosas con calma. En ese sentido influyó mucho la radio en mi vida personal y profesional también. En lo social también porque de pronto te relacionas con gente del medio, de todos los niveles. De pronto, y esto es real, de pronto un día estás comiendo al mediodía en el San Ángel, y en la noche vas a comer migas a Tepito con la changa. Este es el parámetro de la sociedad que oye en la música tropical, porque hoy por hoy está comprobado que es el único género musical que está dentro del gusto de todos los niveles sociales. No hay fiesta donde no acabes con Los Ángeles Azules o con el sonido de la changa. Te cuento una anécdota. Estando en NRM Comunicaciones, había una agencia de publicidad que repartía una central de medios. La central de medios recibe clientes y se los reparte a las compañías de publicidad. Entonces, esta central de medios tenía con nosotros el fin de año, nuestro director les mandaba un DJ de una de nuestras emisoras a poner música electrónica y buscando el nivel de una central de medios en Santa Fe, por supuesto, ya sabes, un top acá bien fifí, y les mandábamos música para su fiesta de fin de años de los empleados y los ejecutivos. Y un buen día me dice mi jefe entonces, Germán Huesca, oye, Manolo, si les cambiamos el mood, le digo, ¿cómo que dice? ¿Por qué no vas con la Sabrosita a hacerle su fiesta? Le digo, allá los del Santa Fe, los del 8º piso. Me dice, sí, a la central de medios. Bueno, va. Entonces tengo junta con el equipo, le digo, de esto depende no solo que quedemos bien como emisora, sino como empresa radiofónica. Si caemos bien, nos van a caer contratos para nosotras, nuestras 6 emisoras. Y me preguntan, ¿qué hacemos? Le digo, ¿y si les armamos fiesta sonidera en el 7º piso de Santa Fe, a la central? Órale, va. Hábilmente uno de los locutores se aprende el nombre de la directora general, de cada uno de los personajes, y mandamos ahí a hacer como una simulación de que estábamos en un barrio. Entonces, decía el locutor, y ahora la licenciada María Eugenia Martínez pasa la pista, y pasaba la directora general a bailar cumbias a su manera. Y ahora el director de medios, de nombre Fernando Aguilera, a la pista. Vamos, se armó el reventón ahí. Entonces me habla el locutor. Me dice, jefe, ya nos dijeron que nos vayamos. No, pues ya retírense, íbamos a caer mal. No, es que la fiesta se acabó hace media hora y no se quieren ir y ya nos pidieron el local. Fue genial. Es una de las experiencias que más recuerdo. Y las meto dentro del catálogo de experiencias que me ha dado la radio, ¿no? El conocimiento de gente de todos los niveles. Y también que aprovechando el viaje, pues me han llevado a viajar por varios países, a ver festivales. No, a mí han llevado a las estaciones en las que he participado. Esa es la experiencia. Y en lo social, te digo, conocer desde ir a comer al San Angelín a comer migas en Tepito a las 12 de la noche. La parte social ha sido muy importante. Conoce mucha gente de todos los niveles. Maestro, ¿cómo ha sido la Maestro, parte ¿cómo de ha su sido la filosofía parte de su filosofía para crear la programación para musical crear en la la programación musical en la que se haya estación que se haya empezado? Mira, yo recuerdo que cuando entré a esto de programar estaciones de radio, había como un patrón. Decían, 1, 2, 3, metes una cumbia, 1, 2, metes una... Había como una medida matemática. Yo me permití romper el cartabón. Yo pretendí programar o pretendo canciones que le van a gustar a la gente. Me dicen, por ejemplo, Grupo Nietzsche, en la teoría de entonces, el Grupo Nietzsche lo puedes programar a las 7 de la mañana, pero lo vuelves a programar hasta las 8 o 6 de la tarde. A Celia Cruz, prográmala a las 10 de la noche y la vuelves a programar a la 1 de la tarde, y así. Decía, pues es que así, yo decía, cuando estás en tu casa, de pronto pones un disco de José José o un USB de José José y oyes todas las canciones de José José.
O no dices, voy a oír José José y luego a Luis Miguel y luego oye lo que quieres oír en ese momento. En ese mismo feeling, yo diría que yo programo de una manera artesanal. Tengo la herramienta que todos tenemos, pero casi que voy programando canción por canción, pretendiendo interpretar los estados de ánimo del gusto de la gente. En este mismo ejemplo que te acabo de dar, si quieres oír 4 veces a Luis Miguel en tu casa, los pones. No haces tu selección como si fuera un programa de radio, oye lo que quieres oír. En la mañana, si quieres barrer, lavar los trazos, a lo mejor quieres escuchar, si estuvieras escuchando música pop a Rocío Dúrcal con las de Juan Gabriel y le das ahí al jabonazo y estás cante y hasta la escoba la agarras el micrófono, ¿no es cierto? Agarras y te clavas, aunque llega el marido y te da pena que te agarre ahí cantando con el micrófono, con el barredor. En ese sentido yo diría que programo la música de forma artesanal. Me decían, es que tú utilizas la computadora como máquina de escribir. Efectivamente la uso como máquina de escribir porque pienso una por una. A la máquina le das clic y por muy bien que la programes, y con respeto para mis compañeros, nunca va a tener el feeling de un programador. De un programador que se precie de conocer a su auditorio. Si tú no conoces a tu auditorio, estás perdido. Una de las rutinas, con el permiso de mis jefes, era salirme 2 días a la semana fuera de la oficina. Me iba a comer a los tianguis tacos, de longaniza o de lo que hay, o me meto a Tepito, me meto a la Lagunilla, o también que andan oyendo por acá. ¿Me explico cómo? Y me llevo mi libretita y anoto, esta la oí 3 veces, va a programación, esta lo iba a... No te creas que uno es bien chido, no. La calle te enseña cómo ser chido. Entonces me llevo mi libreta y anoto esta y esta. Voy a los toquines con la changa o con el Perla Antillana y me meto a la Romero Rubio, al Peñón de los Baños, a Iztapalapa. O me voy a los antros de insurgentes, al karaoke, cantaron. Sí me explico, vas armando tu programación y vas pegando, no porque seas un buenazo, sino porque oíste que a otros les gusta. Y ahí voy armando este pastel tan grande y tan bonito que es programa radio. Wow, maestro. Yo creo que es increíble todo el trabajo de estos años. A lo largo de estos años. Y yo quisiera otra anécdota que tenga a lo largo de su experiencia. Sí, me acuerdo de varias. Me acuerdo de una en Miami. Me invitaron a la presentación de un disco de Gilberto Santa Rosa en Miami. Buenísima la presentación en un salón de eventos del Fontainebleau, un hotel de Miami Beach. Y todo iba muy bien hasta que llegó Willy Chirino. Willy Chirino, cubano, vive en Miami, es ídolo de ídolos. Junto con Gloria Estefan, con Hansel y Raúl y otros, crearon el Miami Sound Machine y el sonido de Miami. Entonces lo adoran. Entonces llegó de incógnito. No quería que lo vieran, se fue a un rinconcito, quería ir a disfrutar la presentación de Gilberto Santa Rosa. Y se acerca, me dice, Manuel, sin que se den cuenta, acabando lo de Gilberto, dice, muy poquitos nos vamos a ir a un lugar en Miami Beach, un sótano, que se llama Sembers, pero no le digas a nadie, vamos muy poquitos. Yo dije, poquito, pues en ser 10, más o menos. Y ya se acabó lo de Gilberto, y me dice, mira, ese Mercedes es mi carro, sígueme. La escolta del Willy Chirino, éramos como 30 coches atrás de él. Y dijo que no se dé cuenta a nadie, no se le cuenta a nadie, pero yo creo que a todos les dijo, no se lo digas a nadie. Y éramos una caravana como de 30 carros. Eso fue una vez. Omar Alfano, compositor panameño, a quien le tengo un cariño inmenso. Omar Alfano era compositor de música pop, componía para Yuri, para Emanuel, sí, ese era su target, ¿no? Música pop y balada para gente del pop y la balada.
pero él finalmente panameño. Entonces José Manuel Maspadilla, un compañero que estaba en Radiopolis, me dice, oye, te invito a ver una presentación del material de Omar Alfano, acompáñame. Y entonces acompaño a José Manuel, que en paz descanse. Entonces estábamos parados, Omar Alfano, el panameño, José Manuel y tu servidor. Entonces el panameño le dice a Omar, le dice a José Manuel, oye, yo quiero conocer al director de la Tropicú, porque yo soy salsero, tengo mi disco, y, bla. Y le dice José Manuel, ¿quieres conocer al director? Pues es él. Y ya nos hacemos Omar Alfano y yo, amigos. Y un buen día, él vivía en un departamentito aquí en la zona rosa. Me dice, me habla, ¿dónde vas a comer? Con un par de adjetivos que yo no puedo decir a la radio en este momento. ¿Qué estás haciendo? Algo. Digo, pues nada. Dice, ¿por qué no te vienes al depa? Estoy haciendo una canción. Invita a Alejandro Suárez, vénganse a oír, les invito una hamburguesa. Bueno, ahí vamos a la casa, a su departamento, te lo juro, más pequeño que el garaje de mi casa, pero eso sí, lujosito. Y tenía un piano y empezó a tocar en la cama de un hospital, de una rara enfermedad. Murió Simón, el gran varón, le digo, ese es un temazo. Y ya. Entonces pasa que se hace el disco Alien con Willy Colón. Entonces un día me invitan a Sony, allá se llama Escucha, cuando vas a escuchar un disco y hay un comité que dicen, vamos a escuchar el sencillo. Entonces, viene la escucha, todos oyen y proponen otro tema, alguien no sé qué, entonces le digo, perdón, que discrepe, para mí el bueno es el gran varón. Dice, pero no está tan tropical y la letra, le digo, pues perdón, a mí me gusta el gran varón, lo digo con humildad, pero me gusta el gran varón. Y estaba Omar Alfano y dice, Willy Colón estaba en esa mesa. Y me dice, Manuel, ¿tú crees que es el bueno, el gran varón? Le digo, sí, señor, es el gran varón para mi gusto. Y dice Willy Colón, va el gran varón. Hoy por hoy, el mismo Omar Alfano me manda una carta años después, agradeciendo aquella selección, porque sí fue un parteaguas para Omar Alfano, para el mismo Willy Colón, que en aquel momento no andaba tan alto su popularidad, trancazo mundial, y al tal suerte que después Polo Montañez su versión, Polo Montañez no, Alberto Barros, Gilberto Santa Rosa, hicieron su propia versión. Entonces Omar Alfano le fue tan bien que a partir de entonces lo nombraron compositor exclusivo para los artistas del sello Sony. Y me mandó algún día una carta de agradecimiento. Omar Alfano, te decía que tenía su departamentito en la zona rosa, ahora tiene avión particular muy bien ganado, en su casa tiene un pequeño lago muy bien ganado, porque se volvió el compositor de Las Estrellas. Luego también me acuerdo de otra anécdota, ¿te acuerdas tú de Un Montón de Estrellas, de Polo Montañés? Claro. La canción de Yo no sé por qué razón cantarle a ella. Bueno, ocurre que su compañía disquera, igual que con el gran varón, vienen a la oficina y me dicen, Manolo, queríamos que escucharas Guajiro Natural. Polo Montañés es un cubano que apenas está saliendo con material. Él es campesino, netamente campesino, Polo Montañés. Y te queremos recomendar esta canción que se llama Guajiro Natural. Él es un guajiro. Guajiro se les dice a los campesinos en Cuba. Dice, se llama Guajiro Natural. Te la recomendamos. Le digo, Ariar, tu amigo, dice, déjame ver el disco. Yo oigo Un Montón de Estrellas. Le digo, para mí que Un Montón de Estrellas es el trancazo. Y me dicen, es que es más tropical la otra. Mira, como yo no tengo compromiso con ninguna disquera, que me digan, es esta, con nadie, ni nunca lo he tenido afortunadamente, digo, pues me voy con Un Montón de Estrellas. Otro trancazo enorme. La popularidad de Polo Montañés se va hasta el cielo. De tal suerte que organizamos un evento en el Zócalo, fue el grupo Nietzsche, Merenglás, bla, 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 e invitamos a Polo Montañés. Y no quiere venir, porque el señor, ¿te acuerdas que te decía que no hay que despegarse del suelo? El señor se despega del suelo y no quería venir si no le dábamos $10,000, que eran mucho dinero. Nadie cobró, nadie. Y entonces le digo
Viene el director, un alemán que ahora mismo no me recuerdo el nombre, me dice, oye, este cuate tiene que venir a promoción. Dice, Manolo, te voy a escribir una carta, tú la vas a firmar nada más, ¿eh? ¿Vale? Y le pone ahí que nosotros lo apoyamos y que si nosotros no, bla, 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 y que si no viene, nos encargaríamos de que no fuera, yo no lo hice, fue el director de su compañía, nos encargaríamos de no volverlo a tocar. Finalmente el señor dice, bueno, páguenme hoteles, pero voy a actuar nada más 20 minutos. Bueno, era el número 1 con un montón de estrellas. La bronca, amiga, no fue subirlo, la bronca fue bajarlo del escenario, porque pasaron sus 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, hora y media, 2 horas, y no se quería bajar. Imagínate el Zócalo lleno que se iba a bajar, hasta que de plano le hicimos hacia el audio, córtale, porque seguía Cañaveral, seguía Nietzsche, etcétera, etcétera. O sea, no quería venir y cuando vino gratis, ya no se quería bajar del escenario. Esa fue una experiencia muy padre, ya después desafortunadamente murió en un accidente automovilístico. Son de las que me acuerdo, pero mira, un montón de anécdotas que tendríamos que ir platicando, como cuando una vez fui al Madison Square Garden, voy al Madison Square Garden. Sí, ya se nos fue el tiempo volando, maestro. Yo creo que para concluir, y yo le dejo abierta la oportunidad para invitarlo otra ocasión, 2 preguntas. La primera, ¿cómo quiere ser recordado? Y la segunda, ¿qué mensaje le da a la Asociación Nacional de Locutores? Quiero ser recordado como una persona trabajadora que puso su conocimiento al servicio de la sociedad y que si mi trabajo de alguna manera causó algún sentimiento de alegría o de remembranza, ya me doy por bien servido. Con una persona que me recuerde así, me daría por bien servido, por alguien que le sirvió a la sociedad. Y a mi amada asociación, ¿qué le puedo decir? La mejor asociación del continente. Y no es amor, es realidad, porque hay estadísticas. La mejor asociación y que para mí es un privilegio estar ahí, ser miembro de esta gran asociación y que soy pues un soldado más de la asociación con el liderazgo de la licenciada Rosalía. Hoy por hoy ha logrado amalgamar a todos los sectores, me refiero yo a los de la comunicación, en esta asociación, hablando de locutores. Me siento bendecido de pertenecer a ella. Y a ti, por supuesto, por considerarme para esta entrevista, que me siento halagado, privilegiado, y estoy a la orden para otra. Sí, maestro, porque tenemos mucho que platicar. Estuvimos con unas fallas técnicas, como siempre pasan cosas así, pero yo la más feliz, porque mira, ahorita que ya estamos terminando, ya no hay regreso, quién sabe qué haya pasado, pero la más feliz, y yo lo invito para que hagamos otra cita y hagamos otra, la parte 2. Cuando tú gustes. Pues muchísimas gracias Caimán, por apoyarnos del otro lado de la pantalla y del cristal allá en la asociación. Por supuesto, a nuestra presidenta Rosalía Boaún Sánchez, y bueno, también a todo también Radiorama Comunicaciones, por supuesto, agradecer también las facilidades prestadas. Y no me queda más que maestro Manuel Durán Reyes, agradecerle su presencia aquí en Locutores. agradecerle su presencia. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias a los que nos vieron y nos escucharon. Muchas gracias. Gracias. Le mando un abrazo. Le mando un abrazo. Gracias, un día nos vemos por allá. Claro que sí, gracias.